El tema que vamos a estudiar en esta oportunidad, en esta noche, es el tema menospreciando a la juventud. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, cuando él escribe en el Nuevo Testamento a su joven discípulo, a su hijo amado en la fe, dice él en la carta, en las dos cartas. En el capítulo 4 de Primera Timoteo, versículo 12, dice de la siguiente manera: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este versículo, el apóstol Pablo le hace recordar a Timoteo que nadie debe menospreciar su juventud. Nadie debe tenerle en poco a él como joven. Ahora, nosotros sabemos por la historia, por el estudio histórico de este libro, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo no era un joven de 20 años, posiblemente él ya tenía más de los 30 años y había pasado cuando él está recibiendo esta carta. Entonces, si tú tienes 30, considérate joven todavía, porque la Biblia así lo menciona, ¿no? Pero lo que exalta el apóstol Pablo acá es que la juventud no debe ser menospreciada para servir al Señor y no debe ser tenida en poco. Pero otro apóstol, el apóstol Juan, en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, también menciona y exalta lo que son los jóvenes o lo que es la juventud. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 dice de la siguiente manera: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Miren, acá el apóstol en este versículo, en el versículo 12, ya enfatiza al escribirles esta epístola, dice a los jóvenes, los trata como a hijitos, porque dice sus pecados han sido perdonados por su nombre. Luego en el versículo 13 también de la siguiente manera: Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Sigue diciendo el 13: Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. En este versículo el apóstol Juan exalta que los jóvenes han vencido al maligno. Hoy en día se escucha de la juventud decir siempre: es que yo no puedo vencer este pecado, es que yo no puedo vencer esta tentación. Pero la Biblia exalta que los jóvenes sí han vencido al maligno. Ahora, el versículo 14 también exalta una parte de la vida espiritual del joven. Dice: Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego dice: Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido. Otra vez menciona al maligno. Ahora, es interesante que en estos textos que hemos mencionado de Pablo a Timoteo y de Juan a la juventud, es interesante que la Biblia, noten bien jóvenes, no menosprecia a los jóvenes, sino más bien la Biblia exalta y propone que ellos, o sea, la juventud, puede ser ejemplo a otros creyentes. El joven, como también el adulto y como el niño, necesita ser instruido correctamente. Las escrituras no solo exaltan su ejemplo de los jóvenes, sino que también le instruye acerca de sus pecados que fueron perdonados en el nombre del Señor Jesús. Y como tal, él, el joven, ha vencido, dice, al maligno y puede conocer al Padre de tal manera. Pero sobre todo, que los jóvenes son fuertes, dice el texto de 1 de Juan, en Cristo, para vencer el pecado por la permanencia en su palabra. Un énfasis en el versículo 14 es que el joven va a vencer al maligno, al pecado, al mundo,
siempre en cuando esté permaneciendo en la palabra. Será por eso que muchos jóvenes no tienen vida espiritual resaltante o una vida espiritual creciente porque no permanecen en la palabra. Solamente usan la Biblia el día domingo, cuando van a la iglesia, y en la semana se olvidan de las escrituras. Pero como tal, como hemos visto en estos versículos, si Dios y el Espíritu Santo, quien nos ha dado las escrituras, que por medio de él tenemos las escrituras, exalta la vida moral, la vida espiritual y su conocimiento de Dios y la fuerza, dice, está en ellos. Ahora, ¿cómo deben ver los pastores, los misioneros, los líderes cristianos a los jóvenes? ¿Cómo deben ver los adultos en la iglesia hoy en día a los jóvenes? Los jóvenes que la Biblia menciona acá, estos textos que hemos mencionado, los jóvenes que las escrituras dice exalta su vida espiritual, su vida moral, los jóvenes tienen la capacidad y la capacitación para vencer esos pecados. Pero un joven tiene que ser orientado y guiado por un pastor. La vida espiritual tiene que ser aprendida. Un joven tiene que aprender por el ejemplo de un siervo espiritual. Y en ese proceso, el joven debe convertirse en un teólogo. No sé si ustedes escucharon de este famoso predicador de los bautistas, el famoso predicador llamado eh, el príncipe de los predicadores se le conocía. ¿Recuerdan a ese, a Spurgeon? Dicen que él fue de 3 generaciones de pastores, según la historia. Y se dice que Spurgeon predicó su primer mensaje a los 15 años. Hoy en día, muchos jóvenes están esperando lograr todavía su carrera, ciertas cosas o ciertas metas para recién dedicarse al servicio al Señor. Pero el joven debe convertirse en un teólogo. La teología que el joven aprende debe estar orientada a vivir esos principios de vida práctica. Muchos jóvenes están perdidos, sufriendo por falta de ejemplos. Los jóvenes quieren ver ejemplos en sus iglesias, quieren ver esos ejemplos en sus líderes espirituales, pero no los están encontrando. Al contrario de ver ejemplo, los jóvenes están encontrando en sus iglesias más que tener influencia espiritual, solo encuentran a hombres y mujeres que los quieren esclavizar y hacerles vivir bajo la esclavitud de la ley. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces dentro de las iglesias, de nuestras iglesias, mayormente los adultos están allí para supervisar ciertamente la actividad de los jóvenes y están mirando incluso su manera de vestir y hasta su manera de peinar, sí, hasta su manera de hablar. Entonces, muchos jóvenes no están viendo el ejemplo espiritual en los adultos, sino más bien están siendo atados a la ley que nos esclaviza. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos capítulo 7 que la ley solamente nos va a matar. Y algunos jóvenes, en vez de recibir influencia espiritual, de ver ese ejemplo en sus hermanos adultos, más bien están siendo regresados a la esclavitud de la ley. Ahora, ¿qué proceso de desarrollo espiritual usó el apóstol Pablo y el apóstol Juan para ver y exaltar la vida espiritual de los jóvenes? Ahora, ¿qué es un proceso de vida espiritual? El proceso de vida espiritual es el desarrollo simple del discipulado en cuanto a 4 áreas de la vida íntegra y no una vida separada o dicótoma. A veces los jóvenes viven 2 vidas.
su vida espiritual, su vida cristiana, encerrada en las cuatro paredes de la iglesia, los días domingos o los días sábados. Pero esa vida espiritual no lo integran en su universidad o en su centro de trabajo. En su iglesia y en su hogar son cristianos, pero no llevan su vida espiritual a la universidad. Por eso es que no tienen mucho impacto a veces de su cristianismo en otros lugares. Nosotros teníamos y tenemos un joven acá en la iglesia Benit que cuando él llegó y ingresó a la universidad, desde el primer día que él había pisado la universidad, él decididamente quiso hablarles de Cristo a sus compañeros, a todos, y siempre les invitaba para que pudieran llegar a la iglesia. Unos cuantos de esos llegaron, como cuatro o cinco. De esos cinco, una persona se quedó, una señorita que se bautizó cuando yo estaba de pastor, y hasta ahorita ella sigue sirviendo ahí en la iglesia local en Benín. Es decir, cómo un joven puede desarrollarse para impactar con su vida espiritual y no vivir dos vidas, sino solamente su cristianismo, en su universidad, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, todo en uno solo y no vivir una vida dicótoma. Y esos cuatro pasos o ese proceso de vida espiritual que usó Pablo con Timoteo, Juan con las personas a las cuales escriben la primera carta, hoy quisiera en una manera simple desarrollarles y entregarles a ustedes. Número uno, primer paso. Como discípulo de Cristo, el joven tiene todas las capacidades para entender a su Creador. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dice 1 Juan 2:20? El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando Juan escribe la primera carta, estaba escribiendo para hacerle entender al convertido, al creyente, que si está en Cristo, si tiene a Cristo, tiene la seguridad de su salvación. Y en este versículo, cuando el apóstol Juan escribe, dice, ustedes, vosotros, o sea, los creyentes, incluyendo los jóvenes, tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Es decir, en ese proceso de desarrollo de vida espiritual, el joven, siendo un discípulo de Cristo, tiene todas las capacidades que el pastor, que el hermano adulto, que el teólogo, tiene las mismas capacidades porque tiene al Espíritu Santo para entender a su Creador, a su Dios, a su Señor. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, también el apóstol Pablo repite este principio. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, dice, sellados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo en la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo creyente cuando nace de nuevo, cuando se convierte a Cristo, según el texto de Efesios, dice que habiendo creído en la verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, habiendo creído en Cristo Jesús, son sellados, dice, con el Espíritu Santo en la promesa y se convierten en las arras de nuestra herencia hasta el día cuando el Señor vuelva o cuando seamos llevados. Es decir, todos los jóvenes tienen las capacidades como discípulos para entender a Dios en las Escrituras y conocerle a Él porque tienen el mismo espíritu que tiene el pastor, que tiene el hermano adulto, que tiene el diácono, que tiene el anciano. Pero muchas veces el joven no conoce eso porque no permanece en la palabra, no está continuamente caminando en las Escrituras. Ese es el proceso número uno. El proceso número dos, sencillo, es que el joven
al estar creciendo en su entendimiento de quién es Dios y quién es su Salvador, puede llegar y debe llegar a ser ejemplo para otros creyentes. Entonces, el joven, cuando está creciendo en el proceso, en su desarrollo de su vida espiritual, está conociendo a Dios, puede llegar a ser, debe llegar a ser ejemplo a otros creyentes. Eso es lo que dijo Pablo en el versículo que hemos leído al principio. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pregunta: ¿el joven puede llegar a ser ejemplo? La Biblia dice que sí, puede llegar a ser ejemplo de los creyentes. Ahora, capítulo 4, verso 2, 13, versículo 12 leí, ahora el versículo 13. Dice Pablo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, si el joven va a crecer en entender al Señor, en conocer a su Salvador, y va a llegar a ser ejemplo a otros creyentes, porque así dicen las Escrituras, entonces tiene que estar ocupado. Para ser ejemplo, tiene que estar ocupado en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso tiene que ver con su involucrarse en la vida espiritual de otros, no solamente de niños. A veces a los jóvenes solamente en las iglesias les usan para hacer jugar a los niñitos o en la escuela dominical. Pero también el joven puede convertirse en un experto en consejería, en un maestro de la Biblia. Entonces, mientras llega en su proceso, creciendo, conociendo a Dios y a su Señor, el joven llega a ser ejemplo a otros creyentes, dice en las Escrituras. Ahora, en la teología, esto es conocido como santificación progresiva. En la teología, en la doctrina, a veces es conocido como la doctrina de la santificación progresiva. Es decir, al nacer de nuevo, uno es una nueva criatura, dice la Biblia. Pero el proceso de desarrollo espiritual le va ayudando al joven a santificarse progresivamente. Un teólogo llamado Roland, que escribió un libro titulado Teología Sistemática, y yo les animo a conseguir, a obtener este libro, porque ahí pueden aprender bastante de doctrina. Él dice respecto a la santificación progresiva de la siguiente manera. Dice: la doctrina de la santificación gira en torno a la limpieza de la corrupción del pecado en el creyente. Otro autor, hablando respecto a la santificación progresiva, también dice de la siguiente manera: la santificación es el proceso del crecimiento de la semilla de la regeneración y la compleción de la unión en Jesucristo. O sea, nosotros nacemos en Cristo Jesús, empezamos nuestra vida cristiana, pero en el momento no todos llegamos a ser, somos perfectos, justificados ante los ojos del Señor. Pero para poder crecer en nuestra vida espiritual necesitamos el proceso de santificarnos progresivamente. Y eso ocurre desde el nacimiento hasta que Él nos lleve a su presencia o hasta que Él vuelva por la iglesia. La santificación progresiva está presente, no solo debe ser constante y no solo debe ir hacia adelante, hacia la perfección, hacia la gloria de Cristo, sino que es gradual y es por niveles. Y a menudo constituye un proceso doloroso para el creyente sensible. Es decir, cuando uno va santificándose en Cristo Jesús por medio de la palabra del Señor, va dejando sus pecados. Y cuando somos confrontados por las Escrituras y por la palabra del Señor, o cuando estamos llevando un discipulado y otros van a estar formando nuestro carácter, y eso debe empezar en el hogar, duele. Duele dejar ciertos pecados. Nos duele y nos va a doler. En el camino, el creyente es posible que haya incluso a veces descensos en nuestro cristianismo. Y va a haber periodos incluso de estancamiento.
debido a la presencia todavía en nuestra vida, en nuestro cuerpo, la vieja naturaleza. Esa es la predisposición del pecado que todavía hay en nuestra naturaleza, en nosotros. Entonces, el término progresivo se refiere al gradual y más bien lento perfeccionamiento en la santidad de acuerdo a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, este concepto se puede ver en dos versículos de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Hay muchos, pero voy a citar solamente dos. Uno de ellos está en la parábola que citó nuestro Señor Jesús en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Solamente leeré el versículo 28. Dice el Señor, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Si ustedes notan en esta parábola, el Señor Jesús está describiendo la naturaleza de uno cuando nace de nuevo. Primero dice, sale la hierba, luego sale la espiga y después un grano lleno de espiga. Eso es el proceso de desarrollo de la santificación progresiva. Este texto describe la actividad de la palabra de Dios cuando cae en el terreno del creyente, en el terreno humano, el terreno receptivo, el terreno preparado por Dios y por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en el crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, va a ser gradual y el fruto del Espíritu Santo se tiene que ver. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dijo, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Entonces, mientras el joven va desarrollando su carácter, necesita el entender, número uno, dije, que tiene al Espíritu Santo como su mejor maestro. Mientras conoce a Dios y a su Salvador, él puede entender a Dios, puede entender las Escrituras porque tiene la unción del Espíritu Santo. Y ese proceso, luego después, número dos, dije, que el joven puede llegar a ser ejemplo a los demás. Y para eso necesita estar creciendo en la santificación progresiva, que es un proceso, que es lento, pero a veces en ese proceso uno se estanca, algunos caen, algunos ven incluso no crecimiento, porque hay etapas en nuestra vida cristiana donde no hay crecimiento. Pero eso es conocido para que nosotros entendamos y el joven debe entender que esa etapa es la etapa del proceso de vida espiritual. Bueno, número tres. ¿Cuál es el tercer aspecto del proceso de vida espiritual o discipulado? El joven va usando sus dones y poniéndolos al servicio de su Señor y sus hermanos en la fe. Primera a Timoteo capítulo 4, verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo que no descuide el don que le había sido dado a él. El don de Timoteo posiblemente fue el de ser un pastor, un maestro de la Biblia, un predicador. En el texto de Primera Timoteo y Segunda Timoteo se le conoce a él como un hombre de Dios. Y el hombre de Dios es citado por la palabra en el Antiguo Testamento para los profetas. Entonces Timoteo tenía el don de ser un maestro, un predicador. Y es posible que él lo estaba descuidando.
Y Pablo le dice, ocúpate en esa labor que debes estar haciendo, permanece en esa labor para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. Es decir, en el proceso de su vida espiritual, el joven debe estar usando sus dones y poniéndolos al servicio de Dios, sirviendo a sus hermanos en la iglesia local donde es miembro. Primera de Pedro, capítulo 4 verso 10 también repite ese mismo aspecto. Dice, Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En este texto, Pedro dice que cada uno ha recibido un don. Cada creyente, cada joven tiene un don. Y ese, en el proceso de su discipulado, el joven debe descubrir qué don Dios le ha dado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el texto de 1 Timoteo 4 o 1 Pedro 4:10 dice que hay multiforme dones, es decir, muchos dones dentro de la iglesia local. Por la gracia de Dios, Dios ha dado a la juventud muchos dones. Algunos pueden ser siervos, otros pueden ser líderes, otros pueden ser evangelistas, otros pueden ser maestros de la Biblia, otros pueden ser predicadores, pero esos son los dones que Dios ha derramado en su iglesia y son muchos. Y esos deben estar usándolos, descubriendo qué dones tienen el proceso de discipulado. El joven debe estar usándolo para el servicio al Señor. Proceso número 4, y terminamos ahí, dice número 4, el joven de a poco debe ser introducido al campo misionero, participando de los sufrimientos de Cristo. Ahora, cuando escuchamos esta palabra sufrimiento, a veces nos aterra. A veces nosotros solamente queremos servir al Señor en nuestras comodidades. Es decir, yo no quiero, bueno, eso de sufrir, no quiero ser mártir, no quiero sufrir porque estoy bien donde estoy. Primera Timoteo o Segunda Timoteo 1:8 dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, Timoteo posiblemente estaba sufriendo en su ministerio. Posiblemente se dice que él estaba pasando un tiempo de sequía. Había una etapa en su ministerio que hasta estaba dispuesto a abandonar el ministerio Timoteo. Y en la última carta que Pablo escribe, le anima, dice, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por causa del Señor, sino más bien participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, tú, teniendo al Espíritu Santo como tu mejor maestro, eh, mientras vas conociendo al Señor, Dios te va a ayudar a poder desarrollar esa parte de tu vida, el carácter de tu vida. Luego, tú puedes llegar a ser ejemplo para otros. Luego, tú tienes que saber qué dones Dios te ha dado para que lo uses para el servicio del Señor en la iglesia local donde eres parte. Tu meta final no debe ser y estar contento. Bueno, ya estoy conociendo al Señor, estoy creciendo en teología, en conocimiento, estoy sirviendo en la iglesia local, soy ejemplo a otros. La meta final del joven debe ser: me voy a convertir en un misionero y voy a ir a hacer la obra del Señor. No sé si ustedes en vuestra ciudad, por lo menos acá en el Cusco, todos los días, a veces cuando salgo por las calles del Cusco, veo a jóvenes vestidos con camisas blancas y sus corbatas y sus pantalones negros,
y siempre en pareja, damas de igual manera, con un letrero en la parte aquí de sus camisas en el bolsillo que dice Elder. Y ellos caminan por las calles, visitan las casas de dos en dos para llevar su falso evangelio y engañar a la gente. Miren, los mormones se han dado cuenta que hay efectividad en usar a los jóvenes para hacer la obra misionera. Si no saben, un joven mormón que viene de la cuna de padres mormones, al terminar, por lo menos lo que nosotros conocemos, la secundaria y llegar a ser adulto, 18 años, un joven mormón, después de sus 18 años, tiene que dedicarle 2 años a su iglesia siendo misionero en otro país del cual no son ellos. Por eso es que a nuestro país, al Perú, llegan colombianos, africanos, ahora negros están llegando, gringos. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa disciplina, esa enseñanza dentro de su iglesia, la iglesia mormona. Pero miren, ellos, por divulgar su falsa enseñanza, dan su tiempo, dan sus recursos, incluso van dejando sus casas, sus ciudades, sus países para llevar su falso evangelio. Pero tristemente, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, nosotros los bautistas no estamos usando esos recursos que hoy en día la iglesia tiene por medio de los jóvenes. Entonces, en palabras sencillas, voy a resumir esto antes de que se duerman. En el proceso espiritual, como Pablo le dice a Timoteo, que no menosprecien la juventud y a los jóvenes, porque las escrituras sí exalta la vida espiritual de los jóvenes, exalta la capacidad, la fuerza que tienen los jóvenes, y en ese proceso de desarrollo, el joven debe pasar por esas 4 áreas, por lo menos, en mi conocimiento de las escrituras, bajo la instrucción, bajo el liderazgo de un pastor, de un hombre, de un siervo espiritual. Número uno, conocer al Señor, porque tiene como maestro al Espíritu Santo. Eso es discipulado. Número dos, mientras conoce al Señor, debes crecer en ser ejemplo a los demás, en su iglesia local, en su hogar, en su universidad, en su trabajo. Número tres, mientras ese ejemplo sabe que debe usar sus dones que Dios le ha dado para servir a otros, servicio por medio de sus dones. Y número cuatro, no debe estar tranquilo si no aprende a hacer la obra misionera. Es decir, nosotros, alguna vez yo escuché por ahí en alguno de nuestros pastores, que todos llegamos a ser misioneros, orando, dando, oyendo. Y ese es el proceso. Dios quiere que nosotros usemos nuestro tiempo para salir y llevar el Evangelio a otros que no conocen al Señor. En esas 4 áreas debe estar desarrollando el proceso de su vida espiritual, en especial en conocerle al Señor y permanecer en su palabra. Entonces, que la gente no diga, que los hermanos adultos o los pastores no digan que los jóvenes no van a poder, sino más bien deben ver esas 4 características en vuestras vidas y ustedes deberían estar creciendo en esa área, en vuestra vida espiritual. Bueno, que Dios les bendiga. Espero que haber aportado algo en vuestro crecimiento y conocimiento del Señor Jesús.